18, el libro de Lucas 18, del 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8. Entonces esta parábola pues está nombrada, tiene como título Parábola de la viuda y el juez injusto. Pues 18 del 1 al 8. Así es, hermano, por favor. ¿Alguien me puede ayudar? Del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo el que cocina me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él el día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Efectivamente, entonces, aquí, esta parábola pues, realmente está haciendo referencia a que si un hombre injusto, ¿verdad?, que no conoce de Dios, ¿verdad?, hace justicia con alguien, con mucho más Dios pues va a escuchar nuestras oraciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ir agregando, ¿no? Entonces vamos a ir viendo nuestro manual y si quieren, si me pueden ir ayudando un poquito a leer. Entonces estamos en la página 61, en el penúltimo párrafo, si alguien me ayuda, donde dice para empezar. Dice, para empezar, existe el contraste de principios. Lucas asegura dejar muy claro el punto que Jesús quiere enfatizar. Dice, les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. En este caso Jesús hace osadamente que nos enfrentemos con una opción de la que no podemos escapar. Tenemos o bien que orar o desmayar, una de dos. O bien aprenderemos a clamar a un Padre invisible que está siempre presente y con nosotros, o nos desanimamos y desmayamos. Por lo tanto, no nos queda más remedio que armarnos de valor y seguir adelante en la vida sin pasión o sin esperanza. Tenemos que hacer una de dos, no hay más alternativa. Efectivamente, aquí lo que nos dicen es que, de acuerdo a la parábola que dijo el Señor Jesús en el versículo 1, dice que orar siempre es una, pues de alguna manera dice que es una necesidad, la oración, pero es siempre y no desmayar. O sea, realmente que, como aquí el autor nos dice, que no es que si no tenemos opción, ¿verdad? Nosotros que conocemos, vean que estamos en el camino, esa es nuestra herramienta y eso es lo único. O sea, una cosa y la otra. O sea, realmente orar, realmente no hay de otra. Entonces ahí es lo que nos dice. Por eso el Señor Jesús dice que esa parábola es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y aquí pone precisamente bien el ejemplo de un juez, ¿verdad?, que dice que no temía a Dios ni respetaba a hombres. Era una persona difícil, canija, ¿no? Aquí en la actualidad, pues cuántas personas podemos conocer así, ¿no? En la actualidad vemos, por ejemplo, vemos en la parte del orden jurídico, en la justicia, híjole, los jueces son así, difíciles. Entonces así lo enfatiza la palabra. Y dice que había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. O
sea, le estaba pidiendo, ¿verdad?, que hiciera justicia, pero esta persona, al no conocer de Dios, seguramente era una persona deshonesta, corruptible, ¿verdad? Y entonces ella iba a que se hiciera justicia. No dice cuál, qué tipo o cuál era el caso, pero pedía justicia de su adversario. Y él no quiso por algún tiempo, o sea, dice que no quiso, él no cedió. A lo mejor porque estaba siendo influenciado, a lo mejor sobornado, no sé, pero él no quería. Dice, pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Entonces ahí está la clave. Me es molesta. O sea, lo estaba, ¿qué?, fastidiando, ¿no? Yo creo que cada rato iba. Cada rato iba. ¿Cómo podemos ver esa acción como una perseverar, ¿no? Estar perseverando. Él molestaba. Y entonces dice, dice, esta viuda me es molesta. Y entonces el juez dice, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, o sea, que siga viniendo más y me agote la paciencia, entonces actúe de otra manera. Entonces esto nos deja ver lo que nosotros, cuando nuestra oración, ¿verdad?, cuando nuestra oración oramos a Dios y tenemos a veces de alguna manera que ser insistentes, ¿verdad? Si vemos que el Señor no responde o no nos da una respuesta, o creemos que no nos ha dado una respuesta, nosotros tenemos que seguir orando. Y por eso más adelante dice, y dijo el Señor, o sea, ¿quién? El Señor Jesús: oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, lo que dijo, ¿no? Y luego dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? O sea, si un juez injusto hizo justicia con esta persona, cuando más nosotros tenemos un Dios justo, no va a hacer justicia, o sea, nuestras oraciones no van a ser escuchadas, no van a ser respondidas. Sí, pero hay veces nos falta eso también, insistir. Si nosotros no tenemos una respuesta, tenemos que estar orando. Por eso también aquí dice que claman a Él día y noche. Podemos ver aquí, por ejemplo, el caso de Pablo, por ejemplo, de la enfermedad que tenía Pablo. Él dice que oró 3 veces, ¿verdad? Y que para que el Señor le quitara esa enfermedad, ese aguijón. Pero ¿por qué ya no siguió orando? Porque el Señor le responde, ¿verdad? Y si recuerdan lo que le dijo el Señor a Pablo, que sí, que se bastara su gracia, se bastara en su gracia. O sea, realmente le dio la respuesta que no se la iba a quitar. Entonces, pues él ya no tenía por qué seguir orando, pero ya tenía una respuesta, ¿no? Y entonces aquí vemos el caso de la viuda, que fue insistente, duro, hasta que llegó un momento y dijo, bueno, ya está bien, ya te voy a hacer caso, y le hace justicia. Entonces, cuando va nuestro Padre, ¿verdad? Y entonces de ahí dice que Jesús tiene razón al decir que no existe más que 2 alternativas: o bien orar o desmayar, cualquiera de las dos. Estoy en la página 62. Después, bien, si me ayudan a seguir leyendo a alguien más que me ayude, en el que sigue, en el párrafo que sigue, que es, a ver, 1, 2, 3, 4, en el 5º párrafo de la 62, donde dice más allá. Más allá de las cosas. Más allá de las cosas que la ciencia puede medir
pesar y analizar por encima de este universo frío e impersonal que tenemos ante nosotros. Jesús dice que está en el corazón de un padre. Tenemos a nuestro alrededor los brazos de un padre y es a él a quien debemos clamar, porque el Mesías, su voz nos ha llamado ya nosotros. Debemos responderle como un niño que llama a su padre, porque como le sucede a los pequeños, nosotros tampoco sabemos siempre lo que nos sucede. Helmut Winkler sugiere que a veces los niños no pueden hacer otra cosa que mirar a su madre con esos grandes ojos suplicantes sin saber expresar lo que les pasa. Pero normalmente la madre lo sabe y ella responde en el momento oportuno. Como el padre se compadece de los hijos, nos dicen las escrituras, así se compadece Dios de los que le temen. Salmo 103, 13. Pudiendo clamar a él cuando se hallan en problemas, aunque es posible que clamen por algo equivocado, pero sin embargo, cuando clamamos, hay un Padre que escucha y la fortaleza de un Padre actúa a nuestro favor. Gracias, muy bien. Entonces aquí lo que nos está haciendo una comparación está haciendo una comparación de un niño con su papá. Que realmente hay veces oramos mal. Por ejemplo, hay veces un niño no sabe ni lo que quiere, pero sin embargo vemos pues la necesidad del niño, vemos su desesperación, pero nosotros sí sabemos lo que requiere y entonces le damos lo correcto. Entonces así compara con nosotros, con nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que hay veces pues igual no oramos a lo mejor correctamente, pero sí Él conoce nuestra necesidad y Él suple nuestra necesidad, porque si Él nos cumpliera lo que le pedimos en oración, pues a lo mejor no sería lo correcto, ¿verdad? Lo que realmente necesitamos. Por eso la palabra dice que a veces no sabemos orar. Entonces hace esa comparación, pero sin embargo Él pues es bueno, ¿verdad? Él conoce y Él suple las necesidades y dice que es un Dios pues amoroso y que provee y o sea, ¿cómo se llama? Bendice a los que le temen, como dice ahí en el Salmo 103:13, ¿verdad? Te lo leo rápido, 103:13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces aquí es una clave también importante. Dice que de los que le temen, o sea, realmente no de cualquiera. Pero aún, sin embargo, el Señor pues es bueno, misericordioso, y aún cuando la gente no conoce de Él, les tiene misericordia, ¿verdad? Pero aún más cuando nosotros, que somos hijos, que nos ha hecho hijos, nos ha adoptado como hijos, y dice que le tememos, Él se compadece. Entonces hay veces, o sea, por ejemplo, nosotros como padres de nuestros hijos les decimos no, pero bueno, vemos que realmente si lo requiere, pues le decimos, órale, ahí va. Por ahí hay otro versículo, ¿no? Dice que pues nosotros como padres no les vamos a dar una serpiente, ¿no? Si nuestro Padre que es, Él nos da buenas dádivas. Así es. Muy bien. Vamos a leer el siguiente párrafo, si alguien me dice, para ver que lo entienda, por favor. A ver, por favor. Para empezar, sí, por favor. Para empezar tenemos a la viuda y el juez, que resulta más proverbialmente débil e indefensa que una viuda. Cualquier escritor que desee presentar a un personaje que sea un bellaco astuto, que lo que pretenda sea privar a alguien de su medio de vida, normalmente presentará a su víctima como una viuda,
El contraste con la viuda está el juez, quien puede ser más inflexible e impecable que un juez, y especialmente se trata de un juez pecador. Aquí tenemos a un juez duro, tenaz, egocéntrico y un viejo tacaño con un corazón más frío que el hielo. Y la viuda tiene a una persona que la persigue, a alguien que la acosa o la importuna, que hace difícil su vida. Ella fue a pedirle que le ayudase y le hiciese justicia, pero a él le trajo sin cuidado. No se sintió conmovido para nada con las súplicas de aquella mujer desde el punto de vista moral, por lo que consiguió apelar a sus sentimientos suplicándole de ese modo. Era un hombre que no respetaba a nadie, de modo que era imposible ejercer ninguna prisión política sobre él para influenciarle. En vista de la dureza del corazón del juez, el caso de la viuda resaltaba de todo punto desesperado, y nada de lo que ella pudiera hacer conseguiría que aquel juez intercediese en su caso. Gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces aquí continúa diciendo, pero con todo y eso Jesús dijo que ella encontró la manera de conseguirlo, o sea, buscó la manera, ¿verdad? O sea, no declinó, no se desesperó, ella continuó, ¿verdad? Yo doy clases los miércoles aquí con los niños. Ajá. Y esa fue una de mis clases. Entonces yo los ponía a los niños, bueno, yo les daba la enseñanza, y mi enseñanza era de nunca rendirse, porque a pesar de las circunstancias de que el rey o el gobernador no le hacía caso al juez, no le hacía caso a la viuda, a pesar de eso ella nunca se rindió y consiguió lo que quería, le hizo un caso. Entonces en nuestro caso ya se lo pasaba, y nosotros como cristianos pues nunca rendimos en algo, en la fe, llegar al propósito, llegar a nuestra visión como seres humanos, como cristianos que somos. Eso es como que se asimila claro, a nosotros. Sí, muchas gracias. No, sí, muy bien. Gracias. Así es, no rendirnos, ¿no? Tenemos que ser perseverantes, consistentes. Entonces por eso aquí dice que ella encontró pues la manera de conseguir lo que ella quería. Dice, como acostumbraba a hacer una mujer, dice, se propuso hacer la vida imposible. O sea, no sabemos qué hizo la señora, pero aquí dice que posiblemente le hizo la vida imposible al juez, ¿verdad? Sin dejarle en paz, ni de noche ni de día. Estaba siempre ante su tribunal acosándole, dándole la lata, importunándole, hasta que por fin el juez se vio obligado a actuar y concedió la petición de la mujer, y ella obtuvo lo que necesitaba. He aquí el objetivo primordial de la historia. Y viene una pregunta, ¿verdad? Que dice, ¿qué es lo que pretende enseñar Jesús? Entonces, dice, pues está sencillamente dado a entender que esta viuda dio con el secreto, o sea, dio con el punto, le dio al clavo, ¿no? De cómo manejar a un juez recio, que dice, y ayudarla. En otras palabras, descubrió la clave del poder. Encontró el principio sobre el cual hasta un juez mal dispuesto estaría dispuesto a actuar, a pesar de sus formidables defensas. Ahora bien, pues dice Jesús, la oración es el principio de réplica y es la clave del corazón paternal de Dios. La oración, pues es con lo que nosotros vamos a poder conmover el corazón de Dios a través de la oración. Puede cambiar de opinión el Señor, ¿eh? Dice, el ejercer una continua presión era la clave para llegar a ese juez despiadado, y la oración perpetua. La oración perpetua es la clave de la actividad de Dios. Entonces ahí podemos precisamente observar eso, la persistencia. Entonces aquí precisamente el autor pues, nos señala varias cosas. ¿Qué es la oración? Y para él dice que orar es creer en primer punto, ¿no? Es creer. El orar es fe,
Y sí, sabemos que una oración sin fe no tiene validez, no tiene sentido. Porque ¿qué dice la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué queremos? Agradar a Dios para que nos responda favorablemente, pues, con fe, creyendo, ¿verdad? Orar es dar gracias en lugar de quejarse. Sí, porque está bien que nosotros vamos delante de Él y les ponemos todo, ¿no? Pero hay veces ya nada más vamos y nos quejamos. No es así. Por eso el autor aquí lo maneja. Dice, dar gracias en lugar de quejarse, ¿verdad? Mejor agradecerle, exaltarle por lo que nos ha dado, ¿no? A lo mejor no estamos en una situación buena, pero sabemos que Él sabe por qué estamos así o por qué nos tiene de esa manera. Orar es confiar en lugar de esforzarse, ¿sí? Sí, o sea, confiar. Porque cuando nosotros ya nos esforzamos en algo, ya entonces es como decimos que queremos ayudar a Dios, ¿sí? O sea, tenemos que confiar. Entonces, si no, no estamos creyendo, no tenemos fe. Ayer yo en que estaba yo realizando mi examen, justamente está en una parte donde hablaba de eso, que debemos dejar de tener autosuficiencia. Debemos ya no depender de nosotros, sino que nosotros podemos lograr, sino depender plenamente de Dios. Así es. Sí, y nos pasa, ¿no? Nos pasa mucho. El Señor, pues sí, nos prueba. Y más que nada siento que lo económico. Cuando uno tiene dinero, todo es felicidad. Pero deja que se te acabe, todo se acaba, ¿no? Y entonces cuando uno no tiene, ¿qué dice uno? Señor, ayúdame, provéeme, yo voy a confiar en ti. Pero pasa un día y no ves nada, ¿no? Y dices, no, pues, y si le pido a entonces, ¿qué estamos haciendo ya? Desconfiando, ya estamos dudando, ¿no? Entonces, aquí por eso dice confiar en lugar de esforzarte a hacer algo que no le agrada a Dios. Orar es también regocijarte en Él. Aún la preparación, Señor, te pasando esto, y vas delante de Él y el Señor trae paz, ¿eh? Te dice, tranquilo, espérate, es necesario, etc. ¿No? Te voy a ayudar, no estás solo, etc. Orar es, pues, aceptar. La voluntad de Dios, como lo vimos con el profeta Habacuc, que a pesar de que él no estaba de acuerdo, pues el Señor le dijo todo y dijo, bueno, sí, está bien hacer lo que tú estás diciendo. Pues sí, ya no nos queda de esto, no tenemos que aceptar, porque realmente nosotros nos vamos a equivocar. Orar es apropiarse, ¿sí? Apropiarse de las promesas, ¿no? Señor, tú me dijiste, lo dice en tu palabra esto, Señor, ayúdame, ¿verdad? Orar es recibir. Así es. Entonces, la oración, pues, de alguna manera nos ayuda a eso. Ahora, ¿cuál es el principal propósito de la oración? Pues es hacer que nosotros entendamos el propósito que tiene Dios en o para nosotros. Ese es el principal fin de la oración, de que a través de la oración el Señor va a responder y nos va a decir por qué y para qué. ¿Con qué? Por un propósito, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Pastor. Ah, sí. Pero también hay casos, por ¿Sí? ejemplo, ahorita estaba hablando con mis hermanas allá afuera. Sí. Tuvimos la clase de hace rato, ¿no? Nos hablaban del tema de la infertilidad en las mujeres, ¿no? Sí. Pero a veces a nosotras como mujeres, cuando también vemos a otras mujeres que pasan por situaciones difíciles, a veces no hay palabras, pastor, porque pues hay personas que nos han llegado a decir, o a mí me lo han llegado a decir, tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo, ¿no? Y es algo duro porque luego hasta solamente lo único que uno puede hacer es compartir su dolor, pero en mi caso, o sea, se me van las palabras porque pues no hay palabras, o sea, para poderle decir, aunque somos hermanas, de poderle decir, ¿sabes qué? Es que Dios esa grande espera
Y él le dice, pues que tú no lo estás viviendo, ¿no? Tú no sabes lo que yo estoy sintiendo, lo que mi corazón se está desgarrando, ¿no? Y a mí me pasaba también apenas con una amiga, perdió a su esposo, a sus 3 hijas en un accidente. Y yo quería consolar a mi amiga, ¿no? Y se me acababan las palabras, o sea, me decía ella, es que estoy hecha pedazos, dice, ya no las voy a volver a ver. Y yo, de verdad, me quedé callada y lo único que hice fue abrazarla porque es algo que es duro, o sea, de verdad. Y ella decía, yo no le deseo a nadie, de verdad, sí que esté en mis zapatos. Y ella decía, ¿por qué Dios no me llevó? ¿Por qué me dejó con tanto dolor? Y dice, se llevó prácticamente a mi familia. Y dice, me quedé sola, desprotegida. Y pues lo único que hice fue abrazarla, orar por ella. Y de verdad que yo compartía su dolor y decía, Señor, ¿qué le digo? O sea, porque en ese momento no tenía palabras, sentía que mis palabras estaban huecas a lo que yo le decía. Entonces a veces son situaciones que se dicen fácil, pero la persona que lo vive, es difícil. Bueno, es que yo, por ejemplo, una vez me topé con una amiga que igual perdió a su hermana, a sus gemelas. Entonces, a mí se abrió conmigo, ella estaba pues solita, y se abrió conmigo y es como dice la hermana, a veces no tienes estas palabras, pero yo en mi mente yo le decía a Dios, ponme estas palabras para confortar y darle un testimonio mío a ella. Entonces yo le decía, yo no sé tu dolor, porque yo gracias a Dios tengo a toda mi familia, pero me duelo contigo, échale muchas ganas. Y empecé a, no a guiarla, pero sí a decirle que qué propósito Dios tiene con ella. Entonces en ese momento yo no sabía qué decirle y hasta me puse nerviosa y me puse a llorar con ella, pero después me dio unas palabras de confortación y me guía a la Biblia y se la leí. Y la niña se relajó y después ya le fui dando palabras de mi propio entendimiento. Pero Dios preparó ese momento y Dios me puso las palabras exactas y precisas para la niña, porque dice la Biblia, o nos decía el pastor, uno nunca está debemos estar preparados para las situaciones diferentes. Entonces, cuando yo llegué a mi casa, yo le decía a mi mamá, es que no sé ni siquiera qué dije. Dios fue guiándome poco a poco, entonces la niña fue como que recuperándose un poco, pero entre todos lo vamos haciendo. Entonces, siempre hay que estar preparados para lo que venga. Sí, eso sí, sí, porque como veamos cómo responde el Señor, por ejemplo en esa situación decimos, Señor, ¿qué le dijo? ¿No? Sí, sí, mucho. Porque lo primero que va a decir, tú ya pagaste por eso, no. No, es que a veces yo pienso que hay veces que, mire, yo en un caso de una pareja que perdió a sus 2 jóvenes, yo traía ese tiempo para acá con mis hijos. Bueno, obviamente uno empieza a ver que uno no conoce de esto, bueno, yo en mi caso, ¿no? Pero ¿qué puede uno enseñar algo que no ha vivido o que no ha recibido? Entonces hoy en día hay veces que las personas pasan estas situaciones, pero en ese tiempo yo recuerdo que a esa persona o a esa pareja, a ese matrimonio, iban unas personas a compartirles de la palabra. O sea, yo veía que iban, entonces pues solamente Dios sabe, cuánto, hasta dónde rechazaron todo eso después de unas circunstancias, y ahí es donde entonces ella renegaba, ¿no? Entonces decía, ¿por qué? Pero realmente no vemos que cuando Dios nos pudo prevenir, nos estaba avisando, no aceptamos, entonces vienen las circunstancias y ahí es donde ya decimos por qué, pero la respuesta la tenemos desde antes, porque Dios siempre nos quiere prevenir. No, y dice, también la Biblia dice, por cuanto me rechazaste, no me acordaré de tus hijos. Entonces, ahí es algo. Y es que el problema es que cuando conoce al pastor, bueno, mi amiga conoce, pero yo vi que se amargó con Dios y le dice, es que no te puedes amargar con Dios. Y ella decía, sí, pero ¿por qué Dios lo permitió? O sea, ¿por qué también no me llevó a mí? O sea, ya si era de esto a mi familia me hubiera llevado a mí. Entonces, pues yo creo que para ella su dolor es de que pues, fue toda su familia. Entonces, hasta la fecha yo la veo y de verdad, pastor, no lo puede superar. Lleva ya 1 año, cumplió apenas 1 año, y no lo puede superar. O sea, de verdad, y en Facebook lo publica, o sea, llora y digo, ¿cómo la puedo ayudar? Y sí le he dado la Biblia y todo, pero ella como que veo que se amargó delante de la sintió como un resentimiento. Claro, que sea con su nuestras cosas, pero no es el que va a
Pero es que tenemos las promesas, por ejemplo, en la Biblia de Sara, ¿no? O dejo. Exactamente, ¿no? En su caso esta Mara, ¿no? Que decía soy Mara porque me había amargado y ya después los güeyes chamba del Espíritu Santo. Así es. Entonces, vemos que que la palabra, y bueno, la palabra dice que medicina nuestro cuerpo, es sana. Entonces, por ejemplo, el pastor Ángel, yo veo un testimonio de allá de la iglesia donde se congregaba, y que así una pareja igual estaba en esa situación. Tardó 10 años y el Señor les dio 2 hijos.